Estamos en el inicio del regreso a clases. Mucha emoción por una parte, pero preocupación por otro lado, tomando en cuenta que hay mucho peligro hoy por hoy en torno a la educación y uno de esos elementos es la reincorporación de ciertos de noviazgos que muchas veces son violentos, Cristina. ¿Qué lectura se le puede dar a esta situación tomando en cuenta que año a año los casos de incidentes de violencia en el noviazgo incrementan en el país? Sí, debemos decir que hay un 21% de estudiantes mujeres que reportan y un 14% de varones que lo reportan. En total es 1,5 millones de estudiantes de secundaria que son abusados. Vale decir que lo que podemos hacer es poner esta conversación en el tapete de la familia, en el encuentro, en la cena familiar, hablar de esto con nuestros adolescentes, porque está ocurriendo cada vez más debido a la incidencia de la violencia que vemos en redes sociales o que se duplica también en la sociedad y por lo tanto los medios se hacen eco de ellos. Limitar el tiempo en los celulares es muy importante, para lo cual hay que ofrecerles alternativas, ejercicios físicos en familia, juegos en familia, ver películas juntos, alejar un poco a nuestros hijos de esta corriente de violencia que inunda la sociedad y que inunda al mundo en particular, pero bueno, estamos hablando de Estados Unidos aquí. Si pudiéramos llamar algunas alertas, algunas red flags para identificar que nuestro hijo o nuestra hija está siendo víctima de una violencia en el noviazgo, ¿cómo pudiéramos enumerarlas? Primero, la persona abusada, la niña abusada, que recordemos que ocurre entre los 12 y los 18 años, se siente irritable, se recluye en su dormitorio, no quiere hablar como habitualmente lo hacía con los padres o los hermanos, inclusive no quiere salir con amistades. Y sabemos que está con un novio. Entonces ahí debemos disparar todas las alertas, tratar de hablar con ella o con él, pero en este caso sabemos que es mayor la incidencia en las niñas, para saber qué es lo que está pasando. Pero sin prejuicios, acercarnos a esa conversación, sin prejuicios, sin reprimendas, que sepan que nosotros, la hija, el hijo, va a encontrar, digamos, aquel que la va a entender, que va a comprender y puede ayudarlo a salir adelante. En ese sentido, tenemos que corrernos un poquito del rol de padres y acercarnos más al rol de un consejero familiar. Si no lo podemos hacer como padres, vamos a tener que acudir en efecto a un consejero de salud mental. También dejan de comer, fíjate, dejan de dormir bien, y están siempre en el celular, pero con un estado de irritación, a veces ansiedad, otras veces depresión, porque lógicamente se encuentran completamente encarceladas en esa situación. Recordemos que el acosador joven, el niño que acosa, controla los celulares de la niña, es muy celoso, es irritable y violento, pero no solamente porque le pegue, sino porque la puede insultar y la puede disminuir, es decir, bajarle la autoestima, que sabemos que es muy importante, muy débil en esta etapa entre los 12 y los 18 años. Cristina, ¿por qué crees que permitimos en nuestro entorno, hablándole directamente a estos jóvenes que pueden ser víctimas o estar participando en una relación tóxica o de noviazgo violento? ¿Por qué cree que permitimos que se traspase esa línea, esa delgada línea del respeto en una relación de noviazgo adolescente? Bueno, los adolescentes tienen el cerebro prefrontal, que es la zona con la cual pensamos, tomamos buenas decisiones, desarrollada. Vale decir, Te perdí por un momento. Si puedes repetir desde los adolescentes, taca, taca, taca. Porque se te perdió la conexión, pero ahí te tengo. claro, bueno, los adolescentes
tienen el cerebro prefrontal, una parte importante del cerebro, que es con el cual razonamos, tomamos buenas decisiones y sobre todo, fundamentalmente, controlamos los impulsos. Ellos lo tienen muy, muy débil, todavía muy inmaduro. Entonces, no saben controlar sus emociones, tanto el que violenta como la víctima que recibe esa violencia. De modo que nosotros le prestamos el cerebro adulto nuestro, que suponemos que como padres ya lo tenemos desarrollado, y entonces hablamos con ellos y le decimos que ese tipo de violencia no se puede admitir. Ahora, lógico, no vamos a tener mucho éxito en estos consejos si la niña lo que ve es que el padre la maltrata a la madre, ya sea a lo mejor no físicamente, pero suele disminuir su autoestima, ¿verdad? O si hay alguien en la familia, un grupo de hermanos que frente a ella pueda estar tratándose mal. Es decir, la educación en el hogar es fundamental porque se aprende por el ejemplo. Ya sé que se aprende también por el ejemplo que vemos en la televisión, que vemos en las redes sociales, pero donde están más inmersos los adolescentes es en la familia. Entonces, atención padres, no desarrollar ningún tipo de violencia en el hogar. Justamente quería ahondar un poquito sobre eso, ¿no? Que al final nuestros hijos son el reflejo de nosotros mismos, de cómo nos comportamos como padres, cómo tratamos a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros esposos, esposas en casa, y eso muchas veces se replica en el comportamiento de nuestros hijos, ¿no? Ya para cerrar. Sin duda, lo decía Bauman, un gran psicólogo, que comprobó que toda educación es vicaria. ¿Qué quiere decir? Que aprendemos a través de lo que vemos. Y esto está aceptado en la psicología desde hace muchos años. Vale decir que, atención, si los niños ven pegar a los padres o gritar entre ellos, van a hacer lo mismo. Un adolescente que ve al padre que le grita a la madre va a gritarle a la noviecita, y va a gritar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es lo que ven. Entonces, qué importante que hagamos una autorreflexión desde el rincón o el ángulo de los padres y las madres, para que preguntarnos qué está pasando, ¿verdad? Nosotros somos violentos y atención, tener en cuenta que además la violencia es un síntoma de trastornos mentales, que por supuesto se agravan en un ámbito de violencia. Pero atención, porque el niño puede tener un trastorno mental en curso que no se atendió, como el trastorno, hay trastornos severos en la adolescencia que empiezan en la infancia, el oposicional desafiante, esos chicos que pelean y gritan desde que son chiquititos. Hay que atenderlos, porque si no, cuando llegan a la adolescencia, pueden tener, sin duda tienen, conductas criminales.